El libro del Apocalipsis es una agenda de preparación para la parusía, y cada Santa Misa es un ensayo de la parusía, un arrebatamiento anticipado. Mauricio Ozaeta, Parusía, el día de la liberación, página 125. En mi primer libro yo puse una recopilación, si no recuerdo mal, de unas 16 citas bíblicas sobre el aviso. Y una de las más importantes, porque es el centro de nuestra revelación, es el Evangelio, está en Mateo 24:30 y dice que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Ese golpearse el pecho todas las razas de la tierra es justamente el aviso. Y es universal porque dice todas las razas de la tierra, o sea, no importa tu religión, ni tu raza, ni tu edad, ni si eres creyente o no, ni si amas a Cristo o lo odias, es universal. Y esa es solo una de las 16 citas bíblicas del aviso que yo puse en mi primer libro. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, y con eso se demuestra también que, lo vamos a ver más adelante, que el aviso tiene que ser necesariamente antes de la parusía. Entonces, con esta actitud sana que nos da el catecismo de contrastar todo con la Biblia o de buscar dónde está en la Biblia, yo comencé esta investigación hace algunos años. Bueno, si San Bernardo nos habla de una triple venida, en la Biblia tiene que estar, por Sí. supuesto que tiene que estar. Entonces, ¿dónde está? La última es la que nos enseñaron desde siempre. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. He tenido la oportunidad de tener una charla magnífica con Mauricio Ozaeta donde él nos ha explicado los contenidos fundamentales de su libro, Parusía, el día de la liberación. Y es que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es dogma de fe, tenemos que creer en ella, sabemos que Jesús viene en gloria, al fin de los últimos tiempos, y los signos de los tiempos nos dicen que está muy próxima esa venida. Mauricio nos habla sobre qué es la parusía, cuándo será, de qué manera. ¿Qué es eso del arrebatamiento, tema tan discutido, tan controvertido? ¿Quiénes formarán parte de dicho arrebatamiento? ¿De qué manera? Etcétera, etcétera. Todo esto y mucho más en la charla que he mantenido con Mauricio Ozaeta. Hola Arturo, muy buenos días y muy buenas tardes en España. Muy agradecido por esta invitación de tu parte. Es para mí siempre una gran alegría y un gran placer hacer programas contigo. Y sobre todo en este tema que me enciende el corazón de fuego, de gozo, de esperanza, que es el día de la parusía, que es el día más importante de la historia humana y sobre todo dentro del plan salvífico de Dios, después del día grande de la anunciación y de la encarnación del Verbo de Dios. Ese día histórico de hace 2000 años lo celebramos mucho en la iglesia y se habla mucho de él y con razón. Pero hay otro día muy grande, muy importante, que es el día de la parusía y está muy cercano y se está hablando muy poco del tema. Entonces sí conviene ahondar y profundizar más. En la Biblia, cuando yo comencé este estudio específico de la parusía hace unos años, no me imaginé, pues yo conocía un poco del tema como todos, ¿no? Pero no me imaginé la cantidad de información que iba a encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es una mina que parece sin fondo, es decir, sacas y sacas y siguen apareciendo tesoros bíblicos asociados a este misterio y conviene dedicarle tiempo porque nos llena de esperanza. Esto se trata, como vamos a ver en el transcurso de esta entrevista, se trata de mostrar la otra cara del Apocalipsis, porque el Apocalipsis de juicio y de castigo la conoce todo el mundo, pero poco se enseña sobre el Apocalipsis de esperanza, de boda, de rescate y de coronación de Cristo Rey. El Apocalipsis, como yo lo he dicho muchas veces, es al mismo tiempo el libro más atemorizante y horrorífico para algunos y el libro más esperanzador y gozoso para otros. La pregunta es, ¿para quién es un libro de esperanza y para quién es un libro de miedo? Tal cual. ¿Para quién? Pues yo he leído, gracias a Dios, he leído tu libro, aquí lo voy a mostrar, con una portada preciosa que ya nos vas a explicar ahora, cuando sea el momento,
de dónde surge esa portada, porque verdaderamente es preciosa esa imagen, y la cita también me gustaría que la leyeras, la cita de Segunda Tesalonicenses. ¿Por qué elegiste esa cita? Bueno, comienzo entonces de las dos cosas que acabas de decir por la portada tan hermosa. La portada es un Inmaculado Corazón de María que está expuesto en un salón preferente, o sea, en un lugar importante, en un museo muy hermoso que invito a todos a visitar. Está en Valladolid. En Valladolid está lo que se llama el Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana. Ese monasterio tiene un museo al lado de arte católico, vale la pena, hermosísimo. Y con las personas que me llevaron a Valladolid el año pasado, ellos organizaron una cosa que sigo muy agradecido, es una visita guiada al museo, pero dada nada más y nada menos por Jesús del Río, que es el mismo director del museo. Y él nos hizo un recorrido muy interesante y termina el recorrido con esta imagen justamente. Y cuando él nos hablaba y nos iba contando de dónde salió la imagen, que tiene una historia muy interesante, yo no solo escuchaba con interés lo que él decía, sino que sentía como que esa llama del amor del Inmaculado Corazón de María me encendía de amor el mío y como que me incitaba a dar un paso, a hacer algo. Cuando este señor, Jesús del Río, termina de contar la anécdota, la historia breve de esta pintura, yo le pregunto, si yo escribo un libro, ¿usted me daría permiso de colocarla en la portada? Y yo me quedé sorprendido por la simple pregunta, porque yo ya había decidido que no iba a volver a escribir otro libro. Entonces, ¿por qué pregunté tal cosa? Y mayor mi sorpresa cuando él, sin preguntarme de qué va el libro, me dice, sí, tienes mi permiso. Caramba, o sea, ni siquiera me dijo, primero lo leo y después te doy la autorización o algo así, ¿no? Es como si María hubiera estado jugando su rol ahí en ese momento. Yo tomé el coche y me fui al siguiente destino, que era, bueno, iba a Barcelona, pero pasando por Garabandal. Y todo ese viaje preguntando a la madre, madre, ¿yo por qué pregunté esto? ¿Será que quieres que escribas un libro? ¿Cuál es la historia muy en resumen del cuadro? Muy breve. Fue pintado al principio del siglo XX, el autor no es conocido, estaba en el monasterio en un depósito, en el piso roto, con humedad y llena de polvo. Es descubierto por el director del museo y le pregunta a las hermanitas si lo podía tomar para restaurar. Y estaba tan deteriorado que la respuesta de la monjita fue, no, eso no tiene ningún valor, eso si quieres se lo lleva y lo bota, lo tira. Él, por supuesto, no hizo eso. Él habló con el Ministerio de Cultura Español, pero como no tenía un autor conocido, no, como que no valía la pena, ¿no? No tenían interés en restaurarlo ni invertir en eso. Pues él lo guardó hasta el día que tuvo una oportunidad de hacer una petición, porque el Ministerio pues, de Cultura tenía un evento que hacer, necesitaba pedirle algo a él, y él lo utilizó como elemento de la negociación en el buen sentido, o sea, me refiero a una negociación noble, amistosa, cariñosa, y dijo, yo te doy todo lo que me pides, pero restáurame, por favor, esta obra. Y la respuesta fue, lo vamos a hacer con un buen restaurador profesional, pero sin límite de tiempo, es decir, el tiempo que él le tome. Como este hombre lo hizo en sus ratos libres, le tomó unos 3 años aproximadamente restaurarla y quedó tan hermosa que hoy en día es una de las pinturas preferentes del museo, es decir, no cualquier cosa, no en una salita por ahí oculta. Y se ve desde la entrada, aunque está al final del recorrido, apenas tú entras desde la taquilla, se ve. Y yo quedé cautivado, Arturo, o sea, quedé embelesado con la belleza de la imagen y además con lo que me transmitía, ¿no? Porque María tiene un rol en los últimos tiempos y en la batalla final tiene un rol predominante, preponderante, clave, un rol protagonista, como lo explica San Luis María Griñón de Montfort en su maravillosa obra Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. La cita, segunda de Tesalonicenses 1 del 5 al 7, es clave porque tiene la parucía. Esta cita me la regaló el Señor, me la ayudó a comprender un día maravillosamente. A las 3 de la madrugada acababa de terminar de hacer Getsemaní, con lo cansado y lo dormido que está uno a las 3 de la mañana después de orar, y no sé por qué agarro el celular al momento de acostarme. Yo tengo también una app con la Biblia en el celular, me pongo a leer la Biblia a esa hora y llego a esta cita, no solo a leerla, sino con la comprensión de, ahí va, aquí está la parucía, es el momento en el que Jesús se revela desde el cielo con sus poderosos ángeles, pero dice, ¿para qué se revela? Para pagar con tribulación al que los perseguía, o sea, al malvado, al inicuo, pagarle con tribulación y pagarle con el descanso
al justo, al bueno. Es decir, esta cita tan importante revela el momento en el que se separa el trigo de la cizaña de la parábola de la siembra de Mateo 13. ¿Te acuerdas que esa dice dejarlos crecer juntos hasta la siega? Es decir, Dios dispone que buenos y malos convivan hasta la siega. ¿Cuándo es la siega? La parucía. ¿Y dónde está la parucía? En muchísimas partes, está en mi libro, en muchísimas partes de la Biblia, quiero decir, pero esta tan importante la puse en la portada porque muestra el momento exacto en que se separa el trigo de la cizaña y además indica claramente que a la cizaña ese día se le manda la tribulación y no al infierno, y esto lo vamos a desarrollar un poco más durante la entrevista. Luego vas a explicar que la parusía es la primera parte de la segunda venida y que la parusía no la va a vivir todo el mundo, ¿verdad? Así es. Bien, esto es importante, esto es importante. Y también es importante decir que te reafirmas en lo que ya dijiste en tu primer libro, que la parusía tiene como fecha tope el 2028, lo que no significa que la segunda venida se pueda completar en el 29 o en el 30. Es correcto, el primer libro no queda, digamos, derogado por este o no queda. Yo sigo sosteniendo, como demostré en mi primer libro, que la parusía tiene como fecha tope 2028 y lo demostré bíblicamente, le dediqué un libro entero a ello. Entonces, no hay duda de que la parusía es 2028 o antes, pero el juicio de las naciones con el que termina la gran tribulación puede ser perfectamente después. Exacto, bien, todo esto, muchos de los que están escuchando ahora, que sigan muy atentos hasta el final de esta charla porque se os van a aclarar muchísimas dudas. Es que sobre este tema hay mucha ignorancia, muchísima confusión y por eso tus dos libros son claves para situarnos correctamente y entender, pero claro, hay que dedicarle tiempo y tranquilidad, sosiego, calma. Bien, ya nos explicarás también por qué dentro de la Iglesia Católica, en primer lugar, decir que este tema de lo que tú vas a explicar no es dogma de fe, el único dogma de fe es la segunda venida de Cristo, eso es dogma de fe, viene en nuestro credo, pero cómo se produzca esa segunda venida, de qué manera, eso no está definido dogmáticamente y entonces tú por eso, haciendo uso de tu libertad de hijo de Dios, has profundizado, has estudiado y das unas propuestas que tratan de estar en sintonía y consonancia con la palabra de Dios, ¿correcto? Sí, porque nosotros los que nos dedicamos a estudiar la Biblia tenemos que tener también siempre claro que nuestra doctrina consta de tres bases, no como los protestantes. Nosotros tenemos la Biblia, el magisterio y la tradición. Y nosotros tenemos que trabajar siempre con el catecismo en mano y con el Denzinger, es decir, el magisterio de la iglesia y con el catecismo, que son dos libros de los que nunca podemos separarnos. Perfecto. Porque el que no trabaje con esto agarrado fuertemente se pierde y lleva a otros también a confundirse, a perderse. Entonces, como tú bien acabas de decir sobre los temas que están presentados como hipotéticos en el libro o como mis propias conclusiones, sobre esos temas no hay ni dogmas ni anatemas. Es decir, por ejemplo, ahora que discutamos el tema del arrebatamiento, sobre eso no hay ni dogmas ni anatemas. Y al no haber ni dogmas ni anatemas, podemos abrir un debate sano. Claro. ¿No? Donde se puede debatir sin tener que llamarse hereje uno al otro y sin tener que insultarse uno al otro. Maravilloso, maravilloso. Pues ya vamos asentando las bases para que la gente no se ponga nerviosa y sepamos escuchar con respeto. Perfecto. Bueno, ahora quiero que me hables de una cosa que aparece al principio del libro que a mí me llevó a confusión con una lectura así un poco rápida y superficial y sé que a otras personas le ha pasado, que es cuando habla del tema de honrar a padre y madre. En el quinto mandamiento habla el libro y no en el cuarto. Y sabemos que no es un error, pero de primeras así superficial, ¿te parece que es un error? Explica por qué no es un error. No es un error y de hecho lo que voy a hacer en la segunda edición del libro y en la primera edición en inglés que está a punto de salir es que voy a poner entre paréntesis quinto mandamiento y entre paréntesis cuarto en el catecismo de la Iglesia Católica. Claro. Los mandamientos están en el decálogo, o sea, el decálogo, los 10 mandamientos de las tablas de piedra que recibió Moisés están en dos ocasiones en el Antiguo Testamento. Primero está en Éxodo 20 y ese es el primer juego de tablas que recibió Moisés, las cuales tuvo que romper o que rompió el día que al bajar los encontró adorando un becerro de oro. La segunda vez que aparece el decálogo en el Antiguo Testamento está en Deuteronomio capítulo 5. Y ese es el segundo juego de las tablas de la ley que recibió Moisés porque las primeras las había roto. La inmensa mayoría de las personas no sabe que están dos veces en el Antiguo Testamento, que la primera corresponde al primer juego de tablas
Éxodo 20, que la segunda corresponde al segundo, a las segundas tablas en Deuteronomio 5, pero lo más interesante no es eso, y lo que menos gente sabe es que hay una pequeña diferencia entre ambas. La diferencia está en el mandamiento cuarto, que no es como en la Iglesia Católica. El cuarto mandamiento, según el Pentateuco, o sea, según el Antiguo Testamento, es el de santificar el sábado, o sea, el de guardar las fiestas, ¿no? Que para nosotros es guardar el domingo, que es nuestra fiesta, nuestro descanso, el descanso de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las que están en el Éxodo 20 y las que están en Deuteronomio 5? O sea, dicho, esta pregunta es muy interesante, muy importante. ¿Por qué Dios iba a introducir una pequeña diferencia entre el primer juego de 10 mandamientos y el segundo? La diferencia es que en el Éxodo 20 dice así: acuérdate del sábado para santificarlo. Solo dice acuérdate. En el Deuteronomio, que es el segundo juego de tablas de la ley, dice guarda el sábado para santificarlo como te lo ha mandado Yahvé tu Dios. O sea, se hace imperativo. Allá era acuérdate del sábado. Sí. Acuérdate. Y aquí es guárdalo como te lo he mandado. ¿Por qué? Porque Dios cambia ese mandamiento. ¿Por qué lo pone un poco más fuerte? Porque justamente al bajar Moisés con el primer juego de tablas, los encuentra en la idolatría. Entonces Dios se da cuenta que tiene que poner más fuerte el mandamiento de guardar el sábado como un día del Señor, para pensar en Dios, para dedicárselo a Dios, porque si el hombre no guarda el sábado, que para nosotros es guardar el domingo, ir a misa, el hombre tiene más facilidad o tendencia de caer en la idolatría. Entonces mira cuál es la reflexión aquí interesante. ¿Dios puede cambiar los mandamientos? Sí, y de hecho lo hace. Aprieta la tuerca. Se da cuenta que el cuarto mandamiento, el de guardar el sábado, tiene que ponerlo más estricto. Mi amigo Juan, que justamente es el autor del prólogo que tú estás mencionando, él es el único católico que yo conozco, laico, que ha aprendido hebreo, no para salirse de la Iglesia Católica, es catoliquísimo, sino para poder leer la Torá, o sea, el Pentateuco en hebreo como él lo tiene. Y él ve en hebreo, en el idioma original como el que lo recibió Moisés, la palabrita que cambia en el cuarto mandamiento, que convierte en el segundo juego de tablas de la ley el guardar el sábado como mandato. Guárdalo, no acuérdate, sino guárdalo. Ahora, ¿cuándo vuelve Dios a apretar los mandamientos? Con su primera venida Jesús nos entrega el Evangelio y él comienza a apretarlos. Por eso es que la Iglesia Católica, los mandamientos están más apretados y están cambiados, están reestructurados. Si usted busca, por ejemplo, en Wikipedia los 10 mandamientos, hay una tabla de equivalencia maravillosa donde te muestra qué mandamientos de la ley corresponden a los mandamientos católicos y se ve que están desfasados. Por ejemplo, ahí se ve que honrar a padre y madre, que es el cuarto para nosotros, es el quinto para el Pentateuco, o sea, en el Antiguo Testamento. O que el de no mentir, que para nosotros es el octavo, pues en el Decálogo es el noveno. Pero hay otra cosa interesante aquí, muy importante, y no quiero dejarla pasar antes de pasar a la siguiente pregunta. Y es, Jesús dice, habéis oído decir que no cometerás adulterio. Pues yo os digo que el que mire a una mujer deseándola ya cometió adulterio. O sea, Jesús comienza a apretar los mandamientos. Y por eso es que los papas de nuestra iglesia han hecho un decálogo que es más estricto que el original. Y eso mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, yo te digo, en el pasado, en la época de la ley, o hasta la primera venida de Jesús, ¿era pecado mentir? No, solamente era pecado levantar falso testimonio contra el hermano. O sea, la única mentira que era pecado era la de mentir contra tu hermano para hacerle daño. En cambio, nosotros, que está apretada la ley, está más estricta, ningún tipo de mentira está permitido. Esto de hecho, el que no me crea, que vaya a su Biblia, lea el Éxodo 20 o Deuteronomio 5 y va a ver, ahí no dice no mentir, no mentirás, dice no levantarás falso testimonio contra tu hermano, pero en nuestro decálogo católico sí dice no mentirás. Esto zanja una importante discusión y es que la gente ha discutido por miles de años si Judith cometió un pecado al engañar a Holofernes, diciéndole que había desertado para unirse a ellos porque no querían morir cuando fueran a devastar a ese pueblo hebreo. Entonces la gente dice, ¿cómo es posible que Judith haya mentido? Claro que salvó al pueblo, pero cometiendo un pecado. No es que Judith no cometió un pecado, porque ella no levantó falso testimonio contra nadie. ¿Me explico? Esa misma discusión está con el tema de Rahab, la prostituta que recibe a Josué y al otro espía cuando los tienen escondidos en su casa y cuando llega dice,
vimos que entraron unos espías acá, unas personas, ¿dónde están? Ella dice, no, ellos ya se fueron, búsquenlos en dirección hacia el río Jordán. Y los tenía guardados en su casa. Y en el libro de Josué está como una heroína, porque los salvó. Y es más, en Hebreos capítulo 11 se vuelve a destacar la fe y el valor de Rahab, que salvó a Josué y al otro. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que Hebreos destaque la fe y el valor de Rahab si es una mentirosa, si cometió el pecado de mentir para salvarlo? No, es que no era pecado, Arturo. Sí. No mentir es desde la primera venida de Jesús. Y un ejemplo final te pongo ya para cerrar el tema. Uno podría decir, ay, pero es que Salomón vivía en pecado porque tenía concubinas. ¿Y dónde está ese pecado en la ley? ¿No ves que no estaba? ¿Cuál era el pecado que tenía los mandamientos de las tablas de la ley? Era que no podías cometer adulterio, o sea, no podías meterte con una casada. Él podía tener, y de hecho tuvo cientos de concubinas, pero eran solteras. Lo que no podía hacer, que fue lo que lamentablemente hizo David, es fijarse en una casada. Pero no había un mandamiento donde no pudieras tener varias mujeres, donde no pudieras tener concubinas, no lo había. En cambio, nosotros no podemos meternos, si tú estás casado, tú no puedes fijarte ni siquiera en una soltera, porque tú ya estás, ¿entiendes? O sea, Salomón no pecó. El pecado de Salomón, ¿cuál fue? La idolatría. En ninguna parte de la Biblia se dice que él vivía en pecado porque tenía concubinas. No, su pecado fue la idolatría. Entonces, María Valtorta tiene esa revelación dada por Jesús donde él explica que él sí puede ir poniendo más fuertes los mandamientos, apretando la tuerca, porque mientras más se nos da, más se nos exige. Entonces Jesús nos trajo la iglesia, los sacramentos, los sacerdotes, la confesión, la misa, etcétera, etcétera, con el cual es lógico que se nos pide más a los católicos porque también se nos ha dado más. Tal cual. Asimismo lo explicó recientemente en uno de los últimos programas, con otras palabras, Agustín Aranda, cuando decía, la Virgen no baja el listón, la Virgen te exige. Dice, y Jesús incluso en el Sermón de la Montaña lo eleva el listón, nos pide más, pero porque se nos da toda su gracia en él, en la Iglesia, como bien has dicho tú, en los sacramentos y en Jesús Eucaristía, que es la fuente de toda gracia, y para Dios no hay nada imposible, y con él lo podemos todo, por eso nos puede exigir todo, porque él lo hace posible en nosotros. Así que clarísimo. Bien, ahora quiero que me expliques, porque este es el tema, yo digo uno de los temas claves, ¿cuántas venidas de Jesucristo quedan pendientes? Porque normalmente se hablan de 2 venidas. La primera, en su redención, cuando viene, se pone su morada entre nosotros y se hace hombre y después asciende a los cielos. ¿Y estamos esperando la segunda venida o queda alguna venida más? ¿Cómo es eso? Bueno, hay un muy importante sermón poco comprendido, poco conocido, y los que lo conocen poco comprendido, pero muy clave, del siglo XII, de un santo y doctor de la iglesia, San Bernardo de Claraval, conocido como doctor Melifluo, y eso significa boca de miel. El doctor Melifluo ya en el siglo XII enseñaba sobre la triple venida del Señor, y lo dice como si fuera algo consabido, algo de lógica, así como que todo el mundo sabe. Obviamente no lo sabe todo el mundo, pero él decía, sabemos de una triple venida del Señor. Y él las explica, la llama la primera, la intermedia y la última. Y en las palabras claves de la intermedia, que es la poco conocida, la que poco se entiende, él asocia 2 palabras. Dice oculta y elegidos. Oculta significa que los demás no se enteran. Y elegidos, que no es la universal, no es la que todo el mundo lo ve. En la última, dice San Bernardo, en la última, que es la universal, dice, todo ojo le verá hasta los que le traspasaron, y todos mirarán, ¿no? Todos verán, todos mirarán al que traspasaron. Entonces, el misterio del sermón quinto de Adviento de San Bernardo de Claraval sobre la triple venida es la intermedia, dice oculta y elegidos. ¿Dónde más se nos habla de una triple venida? En el diario de Santa Faustina Kowalska dice Jesús en el numeral 83, antes de venir como justo juez, vendré como rey de misericordia. Eso está bien traducido. Es verdad que está 2 veces la palabra venir en el idioma original en polaco. Sí, está 2 veces porque cuando yo tuve la oportunidad el año pasado de conocer al padre Artur Migas en Barcelona, él es polaco y tiene el diario original en polaco, y además él es un experto del tema de la Divina Misericordia, y no solo del de Santa Faustina. Si ustedes escuchan las homilías y las enseñanzas
del padre Artur Migas, que yo recomiendo mucho. Él comienza sus enseñanzas con otros místicos anteriores a Santa Faustina Kowalska, donde Dios ya había comenzado a develar el misterio tan hermoso de su divina misericordia. Pues el padre Artur me confirmó que en el texto original en polaco el verbo aparece 2 veces el mismo verbo, que es el verbo venir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud nuestra con respecto a estas dos revelaciones? Una de un doctor de la Iglesia en el siglo XII y otra en el diario de Santa Faustina del siglo XX. La actitud nuestra debe ser, como lo dice el Catecismo, numeral 6.5, 6.6 y 6.7, debe ser buscar dónde está en la Biblia. ¿Qué dicen estos numerales del Catecismo? Que la revelación pública ya está acabada. La revelación pública es la Biblia y no debemos pretender esperar algo que la supere o la complete o la complemente. Más bien nos advierte el Catecismo de las sectas que se han basado en supuestas nuevas revelaciones públicas, ¿no? Como si el Señor no nos dijo todo y lo que falta por decirnos está en este otro libro o en esta otra revelación. El Catecismo nos advierte clarísimamente de eso. Nadie puede decir que hay algo que supere la Biblia. Entonces, ¿qué puede hacer una revelación privada como la de Santa Faustina Kowalska, o un discurso como el de San Bernardo, o una manifestación mariana como Garabandal o Fátima? Lo que puede es ayudarnos a entender mejor la Biblia o a vivirla más plenamente en un momento específico de la historia. Por eso es que cuando la Virgen nos habló del aviso en Garabandal, casi nadie sabía lo que era eso y cuál es la actitud que debe tener un católico. Y yo me puse a hacerla justamente por esta enseñanza del Catecismo. Es ¿dónde está el aviso en la Biblia? Porque si el aviso no aparece en la Biblia en ningún lado, entonces Garabandal tendría que ser falsa. Eso es lo que nos dice el Catecismo. Entonces, teniendo esa base, que es el Catecismo y lo encontraste en muchísimos sitios, el aviso en la Biblia, lo encontraste en muchísimos sitios. También quiero que nos cuentes que el aviso y el milagro sí lo vivirán todos, no eso para elegidos y oculta como es el caso de la parusía. O sea, antes de la parusía tiene que venir el aviso y el milagro. Luego viene la parusía, que sí es oculta y para los elegidos. En mi primer libro yo puse una recopilación, si no recuerdo mal, de unas 16 citas bíblicas sobre el aviso. Y una de las más importantes, porque es el centro de nuestra revelación, es el Evangelio, está en Mateo 24:30 y dice que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Ese golpearse el pecho todas las razas de la tierra es justamente el aviso. Y es universal porque dice todas las razas de la tierra, o sea, no importa tu religión, ni tu raza, ni tu edad, ni si eres creyente o no, ni si amas a Cristo o lo odias, es universal. Y esa es solo una de las 16 citas bíblicas del aviso que yo puse en mi primer libro. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, y con eso se demuestra también que, lo vamos a ver más adelante, que el aviso tiene que ser necesariamente antes de la parusía. Entonces, con esta actitud sana que nos da el Catecismo, de contrastar todo con la Biblia o de buscar dónde está en la Biblia, yo comencé esta investigación hace algunos años. Bueno, si San Bernardo nos habla de una triple venida, en la Biblia tiene que estar, por supuesto que tiene que estar. Entonces, ¿dónde está? La última es la que nos enseñaron desde siempre, esa universal que todo ojo le verá y viene a juzgarnos, ¿no? Viene a juzgar a las personas y a las naciones. A las naciones significa, a ver, España, te di la fe católica, ¿qué frutos me tenéis? A ver, Colombia, México, te di la fe católica, ¿qué frutos de salvación me tienes? Eso es pedirle juicio a las naciones. O sea, recordemos que en una parábola Jesús habla de la viña, que los viñadores matan a los enviados y terminan matando al hijo del dueño de la viña. Entonces el padre del dueño de la viña se enfada, les quita el viñedo. ¿A quién? A los judíos, obviamente, y se le entregan arriendo a los demás. ¿A quién? A los gentiles. ¿Y a qué viene Jesús en su segunda venida? A pedirle las cuentas a esos arrendatarios. Los arrendatarios somos nosotros, los gentiles, los pueblos, las naciones. O sea, el juicio de las naciones es cuando Jesús viene a decirle a cada país qué frutos de salvación me tienes con la fe católica que te di. Entonces, esta es la venida universal, la del juicio de las naciones. Se juzga a las personas vivas sobre la tierra y a las naciones. Esa venida universal es la que nos enseñaron, la que está clara en el Catecismo, la que todo el mundo nos ha explicado bien. ¿Dónde está el misterio de la triple venida de San Bernardo de Claraval? El misterio está en la intermedia y es una venida, es una verdadera venida. Para hablar en concreto vamos a definir venida como están los discursos escatológicos de Jesús. Dice Jesús, vendrá el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria acompañado de sus ángeles y sus santos. Eso es una venida.
Con lo cual, Arturo, las personas que han pensado que el aviso es una venida intermedia, no es, porque en el aviso no se le ve venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria acompañado de sus ángeles y sus santos. El aviso es un encuentro interior con Dios, pero no le ves venir sobre las nubes. Entonces, la venida intermedia de San Bernardo de Claraval no es, con certeza, no es el aviso. Es una venida, pero en esa venida no le ven todos. Por eso es que San Bernardo decía oculta y decía elegidos. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús en Mateo 24:30? Dice, primero señales en el cielo. La luna no hará su esplendor, el sol se pondrá negro, tal y cual. Habla de señales cósmicas. Después dice, y entonces, atándolo, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se golpeará en el pecho toda la raza de la tierra. Esa palabra entonces, ese análisis yo lo hago en el libro, está atando cada suceso que está diciendo al anterior, al precedente, de manera que los une en el tiempo, los coloca juntos. Las señales cósmicas, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se golpeará en el pecho todas las razas de la tierra. Con la palabra entonces los une. ¿Qué sigue después? Después viene la parucía, dice, aparecerá el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirá a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Quiere decir que viene un rescate, la parucía es un rescate. ¿Y por qué dice que los reúne desde un extremo de los cielos hasta el otro? No dice que los reúne desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Dice que los reúne desde los extremos del cielo. ¿Y cómo los reúne desde el extremo del cielo? Porque ahí más abajito dice, en el mismo Mateo 24, dice, estarán dos en el campo, uno es tomado, uno es dejado, dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada, una es dejada. O sea, el tomado, el arrebatado, que ya está arriba, como lo dicen las cartas de Pablo, que vamos a ver más adelante, seremos arrebatados en las nubes, ¿no? O sea, al encuentro del Señor en los aires, dice San Pablo, ¿recuerdas? Seremos arrebatados en nubes al encuentro del Señor en los aires. Por eso es que dice Mateo 24 que reunirá a los elegidos de un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces, esa es la venida intermedia. Y de hecho, ¿qué dice Jesús en Mateo 24:30? Dice a los elegidos, reunirá a sus elegidos de un extremo de los cielos hasta el otro. Es la misma palabra que utiliza San Bernardo de Claraval cuando habla de la venida intermedia. Entonces, si hay una triple venida, la parucía, la oculta, la de unos elegidos, es la menos conocida, y lo que se explica en mi libro, y mucha gente no comprende, es que eso no es vivido, no es evidenciado por los que se quedan. El dejado y la dejada, o sea, el que se queda, ni se enteró que hubo parucía. No puede saberlo. Entonces, para ellos nunca existió esa venida. Siguen esperando como su segunda venida, la que ocurre al final de la gran tribulación, que es la del juicio de las naciones. Ya. Bien, luego explicarás que no solo es un rescate, sino el sentido de ese rescate. Luego, a ver si nos lo abundas en eso, porque es el tema estrella, yo creo, de tu libro, fundamental y muy bonito, al que todos debemos de tener una sana aspiración, me parece, Mauricio, ¿no crees? La parucía es el día en cual resucitan los justos. Eso está en dos cartas de Pablo, 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15. Y también lo vamos a ver en una más adelante y muy importante en Isaías 26. Entonces, primero es el día que resucitan los justos. Segundo es el día que los que viven en santidad, esperando al novio, como novia santificada, purificada, los que ya dieron la cara por Cristo, los que ya vivieron su tribulación en vida, son arrebatados y transformados. Tercero, la coronación de Cristo Rey. O sea, el centro, el objeto, el motivo en el cual esas personas son sacadas de la tierra para que participan de la coronación de Cristo Rey. Tanto los que duermen en el polvo, que murieron en santidad, desde la época, no sé, de Abel hasta el Padre Pío, o sea, todos los que hayan muerto en santidad durante 6.000 años, y también los santos anónimos, que son muchos más que los canonizados, muchísimos más. Y los arrebatados y transformados en los aires. Todos esos, los recién arrebatados con los recién resucitados, participan de la coronación de Cristo Rey, y eso lo vamos a explicar dentro de la estructura del Apocalipsis en pocos minutos. Exacto, lo vas a explicar y además que es una cosa que no es que sea una elucubración tuya ni de nadie, es que eso viene en el Apocalipsis. Antes de la gran tribulación nos explica San Juan que primero es la coronación, ¿verdad? Bueno, ya que lo mencionas, vamos a explicar la estructura del Apocalipsis, porque eso es fundamental. El Apocalipsis es un libro importantísimo al que hay que dedicarle mucho tiempo, y de hecho tiene bendición sobre el que lo lee, bendición y bienaventuranza al que lo lee, lo escucha y lo guarda en su corazón. Lo dice al principio
y lo vuelve a decir al final. O sea, varias veces dice, bienaventurado el que lea, escuche y guarde este libro. Entonces yo lo recomiendo, en mi página web está en audio, lo puedes ir escuchando mientras vas en el coche. Si estás en una tranca, en un tráfico, en un desplazamiento largo, en lugar de ir escuchando la radio, que hay tanta mentira en las noticias, es mejor ir escuchando el Apocalipsis de ida y otra vez de vuelta, porque cada vez que lo escuchas el Espíritu Santo te va ayudando. ¿Cuál es la estructura del Apocalipsis así muy en resumen? Y lo ato a tu pregunta. Primero hay una especie de prefacio e introducción de 3 capítulos, ¿no? Donde está la revelación que recibe Juan, para qué la recibe y las cartas a las 7 iglesias. Eso es como el prefacio, un contexto. El desarrollo de los eventos del Apocalipsis van desde el capítulo 4, con el arrebatamiento de Juan, hasta el capítulo 20, con el juicio de las naciones. Ese es el desarrollo, del 4 al 20. En el 21 ya es la renovación de la tierra, cielos nuevos y tierra nueva, y el 22 viene a ser como una especie de cierre o epílogo. Entonces, el desarrollo de los acontecimientos, el centro de los sucesos va, repito, del 4, arrebatamiento de Juan, al 20, juicio de las naciones. La gran tribulación va del 6 al 19. Del 6, cuando se comienzan a abrir los sellos, el primero es la manifestación del anticristo, luego la peste, el hambre, la guerra. En el 6 comienza la gran tribulación con la apertura de los sellos. Y termina en el capítulo 19, donde se completa el juicio de la gran ramera, o sea, el castigo de la ramera, y vienen las bodas del Cordero, y se lanzan al infierno vivos el falso profeta del anticristo. Entonces, repito, la gran tribulación del 6 al 19, pero el desarrollo completo de los acontecimientos del 4 al 20. Entonces, ¿cómo comienza el desarrollo de los acontecimientos del Apocalipsis? Comienzan en el capítulo 4 con el arrebatamiento de Juan. Mira, Juan está, lo que voy a decir es importantísimo, está en un domingo, él lo dice, en el día del Señor, y algunas Biblias traducen directamente en día domingo. Él está en un domingo preso en Patmos, celebrando la Santa Misa, Arturo. Y en plena celebración de una Santa Misa, un día domingo en Patmos, es arrebatado al cielo, cae en éxtasis y es arrebatado al cielo a la voz de sube acá. ¿Por qué hago énfasis? Esto es importante, porque los arrebatados van a escuchar no solamente el shofar, la trompeta, el anuncio de que llega el novio, sino que van a escuchar una voz del cielo que dice, sube acá. Es la misma voz que utiliza a mitad de la gran tribulación en el Apocalipsis capítulo 11, los 2 testigos que profetizaron 1260 días y que luego son asesinados por el anticristo. A los 3 días y medio Dios sopla un hálito de vida, resucitan, se ponen sobre sus pies y escuchan la misma orden que Juan en el capítulo 4. Subid acá, solo que Juan la escucha en singular, sube acá, y los 2 testigos la escuchan en plural, subid acá, suban acá, y son arrebatados también. O sea, el arrebatado escucha una voz del cielo, sube acá. Cuando Juan, comenzando el capítulo 4, es arrebatado al cielo, él está celebrando la misa, o sea, la liturgia terrestre, y comienza a participar de la liturgia celeste. ¡Qué maravilla, Arturo! Qué pocas personas se habían dado cuenta de eso. Y aquí lo ato con unas palabras de San Juan Pablo II en el Ángelus del 3 de noviembre de 1996, donde este Papa Santo llamó a la misa el cielo en la tierra. La misa es el cielo en la tierra. Y dice así, dice, la liturgia que celebramos en la tierra es participación misteriosa de esa liturgia celestial. Es decir, muchas personas no comprenden, Arturo, y esto es importantísimo, que cuando vamos a misa no solo es una liturgia celestial. En esa misa que participamos, la liturgia celestial y la terrena se unen. O sea, en la misa están, de hecho, las 3 iglesias, porque también participan la iglesia purgante. Las 3 iglesias están juntas y la liturgia celeste se lleva a cabo en combinación con la terrestre. Entonces Juan vive ese misterio en primera persona, obviamente en visión futurista, en el espíritu. Juan, que participa en la liturgia celeste, es arrebatado y participa de la liturgia celeste. Y tú sabes lo que se encuentra en el cielo, en esa Santa Misa, en esa liturgia celeste, ¿para qué se lo lleva a Dios? ¿Qué le muestra? Le dice, te voy a mostrar las cosas que van a suceder, las cosas que van a venir. Y de todas las cosas que van a venir, la primera que le hace vivir proféticamente a Juan es nada más y nada menos que la coronación de Cristo Rey. O sea, el Apocalipsis le dedica 2 capítulos, Arturo, el 4 y el 5,
a la coronación de Cristo Rey. Y es una belleza, es una maravilla. Por eso le dediqué un capítulo entero del libro a la coronación de Cristo Rey. Juan ve cómo los ancianos, los 24 ancianos que son reyes también, se quitan la corona y la arrojan, se postran y adoran a Cristo. Ese gesto de que un rey se quita la corona y la arroje frente a otro rey, es diciendo, yo soy rey, pero este es rey de reyes. Yo soy rey, pero este es mi rey. Entonces él es rey de reyes y señor de señores, y lo adoran como rey. Entonces es una maravilla. Apocalipsis 4 y 5 es la coronación de Cristo Rey. Luego viene, a partir del capítulo 6, comienza la gran tribulación con la apertura de los sellos, que repito, termina la gran tribulación cuando en el capítulo 19 al final se arroja al falso profeta y al anticristo al infierno. Pero mira este punto que mucha gente no se ha dado cuenta, y esto también es fundamental. Juan, que es arrebatado, participa en la coronación de Cristo Rey y sigue como testigo celeste de toda la gran tribulación. Juan ve como testigo celeste cómo se abren los sellos, cómo se tocan las trompetas y cómo se derraman las copas sobre la humanidad que está en la tierra. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto, Arturo? Mira qué interesante, que los arrebatados, primero, participan de la coronación de Cristo Rey, y segundo, que son testigos celestiales de la gran tribulación, desde arriba. Y eso entonces lo ato a esta importantísima cita, quizá la segunda o la primera más importante de todo el libro, que es Isaías 26 del 19 al 21. Por eso la puse antes de comenzar el libro, antes del prólogo, antes del índice, que dice, vivirán tus muertos, resucitarán los muertos míos. Despertad y exultar vosotros que moráis en el polvo, porque rocío de luz es tu rocío, y la tierra devolverá a los muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas detrás de ti, escóndete por un breve instante hasta que pase la ira. Pues he aquí que Yahvé sale de su morada para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Mira qué maravilla. El día del arrebatamiento, el día de la parusía, Dios le dice a su pueblo, a su novia fiel, la que no apostató, la que no adoró Pachamamas, la que no se postró ante el mundo, la que no se hizo amigo del mundo, le dice, ven, entra en tus aposentos, escóndete, guárdate por un breve instante. ¿Cuál es ese breve instante? El tiempo de la gran tribulación. Le dice, guárdate porque yo he de salir a castigar la iniquidad de todos los habitantes de la tierra. Ese castigo universal que está ahí es, sin ninguna duda, Arturo, la gran tribulación. Y esta cita de Isaías demuestra que no todos los hombres la viven, porque primero a un grupete le ha dicho, entra en tu habitación, escóndete, guárdate hasta que pase la ira. O sea, esta cita de Isaías 26 es un diamante de 1.000.000 de quilates que transmito con gozo, y que ojalá la gente lo lea ante el Santísimo y logre descubrir la hermosura de lo que está ahí en esa cita, que la lea con calma otra vez ante el Santísimo. No todos los habitantes viven la ira de Dios. Hay un grupito que le dice, tú no. Y ese grupito está representado en Juan, que es arrebatado en el capítulo 4 y que luego, como testigo celeste, vive la gran tribulación viendo desde el cielo cómo la tierra es castigada. Impresionante. La verdad es que tienes muchísimos pasajes del Nuevo y del Antiguo Testamento de la Biblia donde pues das consistencia a la interpretación que haces de una manera bastante literal lo explica la palabra de Dios, esto que nos estás explicando. Y luego el hecho de que en el Apocalipsis sean el capítulo 4 y 5 los reservados a todo este tema de la coronación y de la parusía, y que desde arriba, desde la parusía, pues está siendo testigo Juan de la gran tribulación, bueno, pues nos hace pensar eso, que eso es en ese momento, no como hay católicos que sí, no pueden negar la parusía ni el arrebatamiento porque es una cosa bíblica, no se puede negar. Otra cosa es cómo se interprete, y hay católicos que lo interpretan que eso va a ser al final de la gran tribulación, y tú eso no lo ves así. No es que no se trata que yo no lo vea así, porque el problema de las opiniones y del razonamiento es que no siempre las opiniones o el razonamiento nos llevan a la verdad, a veces nos llevan al error. La verdad está en la Biblia, y yo en el libro pongo decenas y decenas de citas bíblicas que demuestran que es antes, que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Y también recojo en el libro lo que 4 santos padres de la iglesia, y uno de ellos doctor de la iglesia, que es San Efrén de Siria, sostenían en los primeros 5 siglos de la iglesia católica que el arrebatamiento era antes de comenzar la gran tribulación. Es decir, me apoyo en santos padres, uno de ellos doctor,
y me apoyo en citas bíblicas que en el libro coloco muchas, pero es que históricamente se demuestra que siempre ha habido una opción de salvarse, de librarse. Fíjate que es una cosa muy importante esta. Jesús en sus discursos escatológicos, cuando habla de la gran tribulación, nos dice siempre que comparemos con Lot y con Noé. Siempre pone sistemáticamente esa comparación. ¿Quién más hace esa comparación? Siempre. El primer papa, el apóstol San Pedro, cuando habla en su segunda epístola de la gran tribulación, del castigo venidero que viene, dice que recordemos que Lot el justo fue librado y que Noé el justo, heraldo de la justicia, fue librado. Entonces Jesús y el primer papa nos dicen, ¿quieren entender los rescates futuros? ¿Quieren entender lo que viene? ¿Quieren entender el porvenir? Entonces tienen que compararlo con los rescates previos, porque si no, no lo vas a entender. A las personas que me dicen que es ley universal, fija, inmutable y sin excepciones, que siempre deben pagar justos por pecadores, yo les digo, entonces si siempre deben pagar justos por pecadores, entonces ¿para qué Dios saca a Lot de Sodoma? Si tenía que pagar con los demás. Y si siempre tienen que pagar justos por pecadores, entonces ¿por qué Dios mete a Noé en un arca y lo pone a flotar? No tiene sentido. Hay Dios otros... siempre... Sí, perdón. Acaba. No, adelante. No, perdona, que es que hay católicos que dicen, no, pero es que entonces si Dios en el arrebatamiento se va a llevar a los mejores católicos, a los más fieles, a los más santos, vamos a quedar aquí la morralla, ¿y qué va a pasar? ¿Quiénes van a dar testimonio de la verdad? Etcétera. Muchos van a dar testimonio de la verdad, testimonio de sangre. Muy buen comentario que acabas de hacer, lo quiero aclarar. La gente me ataca diciendo que yo digo que unos privilegiados se van a librar de su tribulación. No, nadie se va a librar de su tribulación. Solo que puedes vivirla ahora, el martirio blanco de amor, o puedes vivirla después, que es el martirio ya de sangre, el martirio rojo. Entonces, para explicarme esto, voy a poner dos ejemplos. Uno el caso de los apóstoles y otro el caso de los valientes de hoy en día. En el caso de los valientes de hoy en día, voy a comenzar por ahí, voy a poner el ejemplo de dos sacerdotes y de un obispo. El padre Fran Pavone le quitaron su licencia de ser sacerdote, de dar misa. Se lo atropellaron, porque no hay nada peor que le pueda hacer un sacerdote que eso. Y después también le quitas todo lo demás, la mesada, el carro, el seguro, todo. ¿Por qué? Por haber dicho que un católico no debía votar por un candidato proabortista. Está defendiendo él la vida, el evangelio, está defendiendo la verdad, está defendiendo a Cristo, está defendiendo el magisterio de la iglesia. Y por haber dado la cara por Cristo, se lo atropellaron. Entonces, ¿él es candidato a ser arrebatado? Por supuesto. ¿Significa él que él se libró de la tribulación? No, él está viviéndola ya. Ya es mártir, ya es testigo, no mártir de sangre, pero ya es mártir místico de amor. Él ya se la sufrió. Entonces, ¿por qué tiene que vivir la otra? El segundo ejemplo que pongo es del padre Hugo Valdemar, el único sacerdote que a nivel mundial hizo un acto público de reparación y desagravio contra la entronización de la Pachamama en el Vaticano. Él hizo 2 Pachamamas de cartón en un bidón lleno de carbón o de leña, lo encendió y de rodillas en un reclinatorio leyó un acto de desagravio a Dios por la entronización de la Pachamama. Entonces, ese es un valiente. Porque ¿tú crees que otros sacerdotes o obispos del mundo no se dieron cuenta que era una gravísima ofensa a Dios lo de la idolatría? Y además no en cualquier parte, en la Basílica de San Pedro, en la sede principal, o sea, burlarse de Dios en su propia sede principal. Entonces, ¿tú crees que más nadie se dio cuenta? No, miles de sacerdotes obispos se dieron cuenta que eso estuvo mal. Lo que pasa es que si hablan, se pueden meter en un lío, se pueden meter en problemas. Entonces, esos no están siendo candidatos a ser arrebatados. El padre Hugo Valdemar sí. Y el tercer ejemplo que pongo, el monseñor de Puerto Rico, de Arecibo, ex obispo de Arecibo, porque fue destituido, él se llama Daniel Fernández, fue destituido por haber defendido la objeción de conciencia de meterse aquello en el cuerpo, de que él no iba en contra. Él no iba en contra, él solo defendía que cada quien decida. Por haber defendido la objeción de conciencia de si meterse o no aquello, entonces ya le quitan su licencia de ser obispo. Entonces, estas personas que han sido atropelladas por defender el evangelio, a Cristo y la verdad, no se han librado de su tribulación, sino que ya la vivieron de manera anticipada. Entonces, ¿por qué tienen que vivir la otra? Por eso es que es tan importante, y regreso siempre a la cita de la portada, de Primera Tesalonicense, que está en la portada del libro, que dice que Dios paga con tribulación a los que os atribulan, es decir, atribulados todos. La tribulación es para los que atribularon a los otros, no es universal, no es para todos. Entonces, ¿que se llevan algunos en el arrebatamiento? Claro, el que ya dio la cara, el que ya demostró ser trigo para el granero de Cristo,
¿Y quién se queda? Se queda la mayoría. ¿Y la mayoría va a dar testimonio? Pues de los que se quedan, muchos van a dar testimonio y se van a salvar por el martirio de sangre. Por eso pongo aquí el otro ejemplo. Juan versus los otros 10 apóstoles. Juan fue el único que tuvo el valor de dar testimonio, mártir blanco, mártir de amor, a los pies de Jesús, diciéndole al mundo, yo sí soy de él, yo sí soy su amigo, su discípulo, y estoy aquí aunque me mates. O sea, él amó a Cristo más que a sí mismo y sigue dando testimonio de su valentía, de su amor y de su amistad, de que sí era discípulo y apóstol del Señor. Pues Juan, que fue el único que tuvo el valor, fue el único que no tuvo que derramar la sangre por Cristo. Entonces, los otros 10, ¿estoy diciendo yo que son malvados, que se fueron al infierno? No, los otros 10 apóstoles son pilares de la Iglesia Católica, pero como no tuvieron el valor de Juan el día de la pasión, tuvieron que dar testimonio de sangre, de sangre. O sea, entonces, yo no estoy diciendo que la mayoría es arrebatado, no. Juan, cuando ve los rescatados en el Apocalipsis, en el cielo, dice que son un puñadete, son muy pocos. Pero cuando ve los que vienen de la gran tribulación, los que dieron martirio de sangre, que fueron decapitados, dice, degollados, dice que eran tantos que no los podía contar, ¿entiendes? Entonces, ya el padre Hugo Valdemar dio testimonio de que la idolatría está mal. El que no tuvo el valor de hacerlo puede dar testimonio de sangre. O sea, que la mayoría se salva purificándose en la gran tribulación. Eso es muy importante entenderlo, porque yo no estoy hablando de unos privilegiados, sino de unos esforzados. Sí, en el libro explicas quiénes pueden ser candidatos, como has dicho tú antes, a ser esos elegidos, que siempre es una gracia de Dios, por supuesto, pero tenemos que pedir esa gracia de que el Señor nos cuente entre sus elegidos, hacernos dignos de esa elección, de ser arrebatados, de participar en esa coronación de Cristo, etcétera, si es su voluntad. Tenemos que tener esa disponibilidad a la voluntad de Dios. Si quieres contar con nosotros, aquí estamos, porque tú en tu libro, por ejemplo, en la página 122 dices, nosotros no estamos llamados a vivir la gran tribulación, eso le tocará vivirlo al infiel, a la cizaña, a quien no espera al novio. Estamos llamados a una boda, a una coronación. Pero muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, también es cierto. Claro, y eso de que no estamos llamados a vivir la gran tribulación, no me lo inventé yo. Eso lo puede ver cualquiera en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y también en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ahí dice que no estamos llamados para vivir la ira de Dios, sino a ser rescatados por Cristo. O sea, eso no me lo inventé yo. Pero aquí aprovecho para darte otra cita bíblica importantísima, otro hallazgo fenomenal que comparto con gozo, y es que muchos no se han percatado que en Hebreos capítulo 9 se especifica que en la segunda venida no es universal, sino solamente aquellos que le esperan. La voy a leer porque es muy importante. Sí. Y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez, sin relación ya con el pecado, a los que le esperan para su salvación. Muchos no se habían percatado que ahí está la avenida intermedia de San Bernardo de Claraval, porque nos han enseñado, o teníamos mal entendido, que la segunda venida era la universal, en la que lo ven los que le esperan y los que no lo esperan. No, la segunda, dice Hebreos 9, repásenlo cada quien, por favor, en su propia Biblia y ante el Santísimo. O sea, yo siempre digo, no me crean a mí, créanle a la Biblia. Repasen esta cita ante el Santísimo porque dice que se aparece por segunda vez a los que le esperan. ¿Qué significa? Que la segunda vez no se le aparece a los que no le esperan. ¡Qué maravilla! ¡Qué cita tan potente, tan poderosa! Entonces, nosotros no podemos llamar a la intermedia segunda y a la última tercera porque se demuestra en mi libro, con muchas citas bíblicas y también con una revelación importante a Jesús, a María Valtorta, se demuestra que, bueno, no es la revelación que yo me voy a sobre Valtorta, sino una explicación que nos da ella para entender por qué Cristo siempre hace el símil de la parucía con el relámpago. ¿Quién se había preguntado, Arturo, por qué Jesús en sus discursos escatológicos, cuando habla de la parucía, siempre dice, será como el relámpago, fugaz, fugaz? Esa fugacidad de la parucía es la misma que hace alusión San Pablo cuando dice en 1 Tesalonicenses 4 o en 1 Corintios 15, dice en un instante, en un pestañear de ojos, fugaz, fugaz. Entonces, ¿qué tiene que ver la venida universal con algo fugaz? Si en la venida universal del juicio de las naciones es con todas las naciones y todos los hombres. Esa es universal y esa no es fugaz, es un juicio. Claro.
Necesita calma, tranquilidad para hacer el juicio. Exactamente. En cambio, cuando Jesús habla del relámpago en la parusía, que San Pablo asocia un pestañear en un instante, un pestañear de ojos, esa fugacidad se la explicó Jesús a Valtorta diciendo, el relámpago es algo tan fugaz que el ojo humano casi no lo puede llegar a seguir, no lo puedes percibir. O sea, si el relámpago cayó por allá, cuando tú volteas a verlo, ya no está, hace rato que se fue porque el relámpago dura milisegundos. Entonces yo lo asocio en el libro a las dos casos de los arrebatados en el pasado. Primero fue Enoc, y dice, en la Biblia hay varias citas de Enoc, y una de ellas dice, desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Qué significa desapareció? Pues que no dejó testigos. O sea, desapareció alguien que está a tu lado y cuando volteas ya no está. O sea, está un segundo y volteo y ya no está, desapareció. O sea, no dejó testigos, fugaz. Y más fugaz se ve, o más claro se ve, en la respuesta que le da Elías a Eliseo cuando está triste porque va a ser arrebatado. Y Elías le dice, ¿por qué estás triste? ¿Qué quieres? ¿Qué me pides? Eliseo le dice, quiero que me dejes tu espíritu de profecía. Mira qué importante la respuesta de Elías. Le dice, pides una cosa difícil, mas si logras verme, si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Elías sabe que va a ser arrebatado. Dios se lo anticipa. Y Elías se lo dice a sus discípulos. Y Eliseo se queda triste porque se van a quedar sin profeta. Cuando le pide que le deje su espíritu profético, la respuesta es clave para entender por qué Jesús dice que la parusía es como un relámpago. Porque la parusía, que es la resurrección de los justos y el arrebatamiento, es tan fugaz que la gente no se entera. Por eso es que le dice Elías a Eliseo, pides una cosa difícil, más si alcanzas a verme, o sea, si lo logras, vas a recibir lo que me pides. Si no, no. Entonces, claro, Eliseo esta es la clave, estaba expectante, sabía que venía el arrebatamiento de Elías, lo sabía y estaba sin parpadear, estaba viéndolo fijamente, de modo que cuando es arrebatado Elías, Eliseo lo ve y exulta de gozo. Lo vi, auriga, ¿no? Caballo de fuego, lo vi, y no solamente le deja su espíritu profético, sino deja caer su manto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que lo vio, pero de puro milagrito, lo vio porque estaba esperándolo. Que el arrebatamiento no es, como dicen los protestantes, que una persona, bueno, no todos, porque algunos que no, algunos que afirman que será fugaz, pero muchos protestantes piensan que es una cosa que deja testigo, es decir, que la persona se eleva como un globo de helio, entonces tú lo puedes ver, eres testigo. No, porque si dejara testigos, primero Cristo no hubiera dicho que era como un relámpago, y no diría San Pablo que es en un instante o en un pestañear de ojos. Pero además, si dejara testigos, los que se quedan tendrían que llamar segunda venida a esa, a la parusía, y habría que llamar tercera a la que viene, al juicio de las naciones. No deja testigos, y por eso la segunda es la que te toque vivir a ti. Cada persona viva va a vivir una segunda venida, y solo una, y por eso es que la iglesia siempre habla de una segunda. O tú vives la parusía, y solo tú lo ves venir ese día, el arrebatado, solo él lo ve venir, el rescatado, o no la vives, no dejó testigo, nadie se enteró, y tu segunda venida es el juicio de las naciones, donde ahí sí es universal y lo ve el que lo espera y el que no lo espera. Entonces, por eso es que es tan importante, repasen por favor Hebreos 9, del 27 al 28, porque dice claramente, y muchos no se habían percatado, que la segunda venida se le aparece a Jesús solo a los que le esperan. Y así se combina con el discurso de San Bernardo de Claraval de la venida intermedia, que dice oculta y elegidos. ¿Qué significa oculta? Que solo se le aparece a los que le esperan. ¿Y qué significa elegidos? Que solo el que le espera es rescatado para ir a la coronación. El que no le espera ni se enteró que hubo parusía. Lo único que se va a enterar el mundo es que hay gente que está y ya no está. Van a decir, por ejemplo, el padre Fran Pavone. ¿Y qué fue de él? No sé, mira, ahí está su ropa, ahí está su celular, ahí está todo. ¿Y qué fue de él? Ni apareció el cuerpo. ¿Qué van a decir? Pues van a decir tonterías. Van a decir que vino un ovni, fue abducido y se lo llevaron a extraterrestre. Van a inventar cualquier locura, porque nadie va a aceptar que el padre Fran Pavone o el padre Hugo Valdemar o Monseñor Daniel Fernández, por su valor y su heroísmo, demostraron ser trigo para el granero de Jesús y por eso fue sacado o sacada, como dice Mateo 24. Bien. Entonces, los que nos están escuchando y cualquiera de nosotros en su sano juicio desearíamos ser arrebatados. Eso es humano, eso es lógico de todo verdadero creyente. ¿Qué pasa si tú pues, le pides esa gracia al Señor, consideras que estás siendo fiel al Señor y
empieza la gran tribulación, que, por cierto, la gran tribulación ocurre justamente a la vez que el arrebatamiento, ¿verdad? Los dos empiezan a la vez. Entonces, si a ti tú no eres arrebatado y entras en la gran tribulación, ¿por qué no has de sentirte triste o defraudado con el Señor si no te ha arrebatado? ¿Será que no lo merecías o que el Señor no lo ha considerado y no te tienes por qué venir abajo, ¿verdad? ¿Cómo explicas tú eso? Es que es una oportunidad adicional de salvación que le da Dios al que no fue testigo con el valor de Juan, o sea, el que no tuvo la capacidad ahora de dar la cara por Cristo, que se puede salvar al modo de Pedro, de Santiago, de Felipe, etcétera, etcétera. Es decir, yo no creo que sea una cuestión de ponerse triste, yo creo que cada quien le toca vivir lo que le toca vivir. Usted quiere vivir el arrebatamiento, que yo invito, más que todo, más que por ser librarse de la gran tribulación, yo invito a prepararse por el gozo de participar de la coronación de Cristo Rey. Y explico en el libro que no solo estamos llamados a participar, sino activamente a coronarle cada uno de nosotros con la corona de oro de nuestro amor. Entonces, eso es lo que nos debe motivar a ser arrebatados, el estar en la coronación de Cristo. Entonces, los que se quedan, que son la mayoría, tienen otra opción de salvación. Hay una cosa importantísima que explico en el libro y aprovecho aquí resumirla rápidamente, y es que en Mateo 13, la parábola de la siega y la cizaña, dice Jesús, bueno, dejadlos crecer juntos hasta la siega es al final de la era, enviará a los ángeles, separar el trigo de la cizaña atadla al fuego para quemarla y el trigo para mi granero. Esa parábola tan importante no solo da la parábola, sino que da la interpretación. Es de las pocas que están explicadas, interpretadas por Jesús. Tú sabes, Arturo, que cuando tú hablas en parábolas, tú utilizas un lenguaje metafórico, utilizas símbolos, simbología, metáforas. Pero cuando Cristo la interpreta, ahí no usa un lenguaje simbólico metafórico, sino que da palabra explicativa clara a sus apóstoles en privado. Entonces, ni en la parábola ni en la interpretación dice Jesús que la cizaña se le mande al fuego eterno. No está la palabra eterno, no está, ni dice la palabra infierno. Entonces, ¿a qué se le manda la cizaña? La hipótesis que yo presento en el libro es que se le manda a la cizaña a la gran tribulación, para ver cuánto logra Jesús rescatar de la cizaña. Porque mira, yo lo digo también de estas palabras. Si la parucía fuera mañana, se salvan estos ejemplos que puso ahorita el padre Pavones, el padre Valdemar, Monseñor Fernández, y 7.500 millones de seres humanos se van al infierno. Ya está, la cizaña al infierno toda. Si más de 7.500 millones de hombres se van al infierno, sería un triunfo de Satanás y sería la horrorosa derrota de Cristo y de María. Además, eso no es lo que Dios quiere. Yo pongo una cita que amo de Ezequiel en el libro, donde dice él, por mi santo nombre, les aseguro, por mi vida, por mí, yo ya ve, por mí os juro, que no quiero que el malvado se condene, sino que se convierta y se salve. O sea, Dios no quiere que ni una sola persona se vaya al infierno. Entonces, ¿por qué Dios va a actuar de tal manera que el 99.99% de la humanidad se va al infierno? Eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué ocurre el día de la siega? El día de se separa la parábola del trigo y la cizaña. El trigo para mi granero, ese es el arrebatamiento, eso es. Y la cizaña dice al horno de fuego, porque Jesús ni en la parábola ni en la interpretación pone la palabra eterno, ni lo asocia al infierno. ¿Dónde sí está el arrojar al infierno a la gente? Al final de la gran tribulación viene el juicio de las naciones, que está en Mateo 25, antes hablamos de Mateo 24, parucía, Mateo 25, juicio de las naciones, y en el juicio de las naciones que Jesús separa las cabras y las ovejas, y le dice a las ovejas de la derecha, les dice, venid a mí, bendito mi Padre, recibid la herencia del reino, o sea, ahí entrega el reino, ahí comienza el milenio, y le dice a las cabras de la izquierda, apartados de mí, maldito, al fuego eterno. Esa es la diferencia, Arturo. Ahí sí está la palabra eterno. Y si te queda duda que se refiere al infierno, dice al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Casi nadie se da cuenta que en Mateo 3, cuando se manda la cizaña, al fuego dice, no dice la palabra eterno, ni dice infierno. Porque la cizaña no se le manda al infierno, porque Dios no quiere que 7.500 millones de personas se condenen. Los manda a una prueba, a una purificación final, para que se salven millones de esa cizaña. Y una cosita más digo para terminar esta idea. Si la siega fuera lo último, o sea, la separación del trigo y la cizaña fuera lo último, como piensan la inmensísima mayoría de los católicos, entonces, ¿por qué en Apocalipsis 14, después de la siega, viene la vendimia? Si la siega es lo último, pues ahí termina todo. Ya, el trigo para mi granero y la cizaña al infierno. Se acabó, apaga la luz que nos vamos, se acabó.
No, en el Apocalipsis se demuestra, por eso es que es centro y base del libro de Apocalipsis 14, la siega y la vendimia. La siega viene primero, Mateo 13, y después la vendimia dice, así en Apocalipsis 14, dice, y la vid, la uva, o sea, el producto de la vendimia, es echado en el gran lagar del furor de Dios. O sea, lo que diferencia el trigo de la vendimia en Apocalipsis 14 es que a la uva se le manda un lagar para ser pisada. Y dice que salió el jugo de la vid, ¿no? Que llenó hasta no sé cuántas medidas de volumen o de capacidad, dice ahí, ¿no? Eso representa la sangre derramada por los mártires en la gran tribulación. O sea, en resumen, se salva mucha más gente por la vendimia Sí. que por la siega. Se salva mucha más gente por su purificación en la gran tribulación que los que se salvan por el arrebatamiento. Pero no significa que algunos se salvan sin vivir su tribulación. Es que el padre Valdemar y el padre Pavone y Monseñor ya la vivieron. O sea, dicho en otras palabras, nadie se va a salvar sin ser testigo de Cristo. Nadie. Tal Entonces, cual. tú eres testigo ahora con tu valor y tu fe y tu ejemplo y tu defender ahora el evangelio y la verdad, el magisterio, la misa tradicional y el comulgar solamente en la boca y preferente que pueda de rodillas. O defiendes todo eso ahora con valor, o eres un miedoso, un tibio, o estás ciego en este momento y te queda otra manera de salvarte, pero viviendo la gran tribulación. Entonces, son dos formas de dar testimonio. Testimonio al modo de Juan y testimonio al modo de Pedro, Santiago, Felipe. Tal cual, clarísimo. A mí me has convencido. Hay que decir también que esto se puede comparar, la parusía, una primera prueba, primer examen, ¿no? Porque recordemos, el Señor, seremos examinados en el amor al atardecer de la vida. Entonces, esto también va de exámenes. Entonces, en ese primer examen, la parusía, los elegidos, ¿quiénes son? Los que pasan ese primer examen, los que, como quiera que sea eso, Dios es el único que lo sabe valorar. El que no, pues en esa separación del trigo y la cizaña, pues se va al horno encendido, que es la gran tribulación. Digamos que esa es la posibilidad de recuperar la materia, ¿eh? A ver si te preparas mejor para dar testimonio, para dar la vida por el Señor, para etcétera, etcétera, para ser dócil a lo que el Señor quiere de ti. Bueno, es la segunda oportunidad. Después de esa segunda oportunidad, ya sí que viene ya el examen último y definitivo, donde ya o te salvas eternamente o te condenas eternamente. A mí me has convencido. Y además es que está justificado. Lo justificas en el libro todo con cantidad de argumentos bíblicos y no bíblicos, de padres de la Iglesia y demás. Y quiero, perdón, hay que interrumpir, complementar con dos ideas claves. Perfecto. Leyendo una Catalina Emmerich, ella da a entender, cuando narra el tema del diluvio, que una vez que comienza a llenarse la tierra de agua, ella escucha el sufrimiento de la gente que se está ahogando y dice, muchos se debieron haber salvado por ese gran sufrimiento. Es decir, no es el rescatado ahí, pero al otro no se le mandó una muerte inmediata, sino que gracias a la tribulación, sufrimiento de ahogarse poco a poco durante varios días y tal y cual, muchos sientan a Catalina Emmerich que se hayan quizá podido salvar por ese arrepentimiento final. Es lo mismo, o sea, si Dios mandara la cizaña el día de la siega al infierno, 7.500 millones de seres humanos, pero si Dios manda la cizaña a esa prueba final, como la del diluvio, o sea que hay muerte lenta, que hay sufrimiento largo, como tú lo quieras llamar, muchos tienen la posibilidad de salvarse, de convertirse. Pero quiero también complementar brevemente con el 1146 del diario Santa Faustina Kowalska, que dice, antes de venir como juez justo, yo te abro de par en par la puerta de mi misericordia. Pero si tú no quieres pasar por la puerta de mi misericordia, entonces tendrás que pasar por la puerta de mi justicia. Entonces, la prueba de que no estamos llamados a vivir la gran tribulación, de que no es lo que Dios quiere, aunque la mayoría obviamente la va a vivir, pero la prueba de que no es lo que Dios quiere es que Él nos dice, te abro de par en par la puerta de misericordia. Cuando alguien te abre de par en par la puerta, es una invitación a entrar por ahí. No está abriendo una rendija, no está diciendo, entren solo los elegidos. No, el elegido son pocos, porque son pocos los que quieren, los que tienen el valor y la determinación, pero cuando Dios te dice, te la abro de par en par, te está diciendo, es por aquí quiero que entres, por la puerta de la misericordia, o sea, por la parusía, por el arrebatamiento. Y dice, pero si tú no quieres, pues no tienes el valor, entonces te toca pasar por la puerta de mi justicia, que es la gran tribulación, el juicio de las naciones. Entonces, yo lo soporto en el libro, como tú lo sabes, con muchas citas bíblicas, pero las dos más importantes, no las voy a leer, pero las comento rápidamente, es
Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice el apóstol San Pablo, perdón, inspirado por el Espíritu Santo, que no estamos llamados a vivir la ira de Dios. No estamos destinados para la ira, dice Dios, sino para adquirir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa que no estamos destinados para la ira? Que en el plan de Dios no está que vivamos la gran tribulación. Entonces, si no estamos destinados, ¿por qué la inmensa mayoría la va a vivir? Porque, por lo mismo que dije antes, si hay, no sé, 100.000 sacerdotes en el mundo, que no tengo ni idea cuántos son, y sale uno a decir, estuvo mal lo de la Pachamama, ¿qué quiere decir? Que los otros 99.999% no están comprando su entrada para el día de la parucía, no están demostrando ser trigo para el granero, no están demostrando tener el valor de Juan en el Calvario. Entonces, como no quieren entrar por la puerta de la misericordia, porque prefieren guardar silencio en comodidad, entonces, dice Jesús, entonces, o sea, como consecuencia de tu decisión, tienes la otra opción de salvación, que es la puerta de mi justicia, pasando por la gran tribulación. Sí, está muy claro. Y a los que te dicen, bueno, pero si el padre trató a su hijo, a su único hijo, nuestro Señor, como le trató, haciéndole pasar por el Calvario, por tantísimo sufrimiento y todo eso, ¿por qué nosotros hemos de aspirar a otra cosa? Eso es lo que ya has explicado, que no es que pretendamos no sufrir, sino que a lo mejor el Señor ha considerado que el sufrimiento pues ya ha sido suficiente, ¿no? Claro, o sea que todo el mundo tiene que ser purificado, todo el mundo tiene que ver su prueba de su purificación y todo el mundo tiene que ver su tribulación. O la vives ahora como la está viviendo el padre Pavone, sí, o te toca vivir la última, que es la gran tribulación, pero purificados todos, hay que purificarse todos. O como dije antes, nadie se va a salvar sin dar testimonio. O lo quieres dar al modo de Juan, o lo quieres dar al modo de Pedro. Ya, creo que es suficientemente explicado, que es volver a insistir en lo mismo, está muy claro. Bien, entonces yo una duda que quiero que tú nos expliques. ¿Por qué tiene tan mala prensa, siendo tan hermoso todo esto que nos estás contando y lo explicas maravillosamente en tu libro? ¿Por qué tiene tan mala prensa en el catolicismo este tema del arrebatamiento? ¿Será porque los protestantes lo explican con muchos errores y ya solamente nos hemos quedado con los errores y por eso se desprecia olímpicamente? Claro, los protestantes, tenemos que reconocerlo con humildad nosotros los católicos, y es que muchos le han dedicado más tiempo a la Biblia que nosotros. Entonces, por eso es que ellos lo anunciaban antes del arrebatamiento, porque está en la Biblia, no en cualquier Biblia, en todas las Biblias. Está en toda Biblia. Entonces, como ellos crearon confusión porque también han metido errores, o sea, lo explican mal, entonces se ha creado la confusión de que es mentira, de que es herejía. No, a ver, hay arrebatamientos mal explicados. Por ejemplo, cuando una iglesia particular protestante dice, los salvos somos nosotros y somos nosotros los únicos que vamos a ser arrebatados. Entonces, eso está mal, eso es un error, porque el arrebatado no es tu iglesia, tu secta protestante. El arrebatado lo dice la Biblia quién es, y en mi libro pongo como 30 respuestas bíblicas de quién es el arrebatado. Y también lo explica mal aquellos que piensan que va a dejar testigo. Entonces, que ellos lo enseñen mal o que hayan introducido errores en el tema, no significa que debamos a descartar el arrebatamiento como doctrina, sino corregirla. Es decir, ¿en qué consiste el error? Como hay arrebatamientos mal explicados o falsos, entonces yo agarro el que es verdad y el que es mentira, los meto en un mismo saco y los arrojo todo al fuego. Así no se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Niego, combato el que está mal enseñado y defiendo y sostengo, explico el que es verdadero. Termino con esta idea. Si tú te empeñas como católico en negar el arrebatamiento, tienes que cercenar tu Biblia, tienes que arrancar al menos una docena de capítulos, y entre ellos el capítulo 4, la sabiduría, un capítulo dedicado al arrebatamiento. Y tendrías que llamar mentiroso San Pablo, que dijo que vamos a ser arrebatados en nubes. Y tendrías que también llegar quizá a decir que Jesús nos mintió en el Evangelio cuando dice uno será tomado y uno será dejado. Es decir, en lugar de cercenar la Biblia, que no creo que nadie tenga el valor de hacerlo, entonces más bien hay que bajar el nivel de temperatura, calmarnos, respirar profundo, leerlo con calma, investigarlo con calma, porque muchas veces se ponen en contra de algo alguien porque no tuvo el tiempo de profundizar suficientemente en el tema. Y en mi libro, como ya dijimos, hay 4 santos padres de la iglesia que lo enseñaron. Entonces, ¿quién tiene más razón? ¿Santos padres de la iglesia, el tío Tiburcio o el alcalde del pueblo? Pues yo creo que el santo padre de la iglesia que lo defendió tiene más razón. Pues yo prefiero escucharlo a él. Tal cual. ¿Cómo está esto del arrebatamiento en la Vulgata en latín? Aparece como rapiemur, del verbo rapere,
de donde proviene también el verbo raptar. Pero sabemos que esto no fue escrito en latín, sino en griego. ¿Cómo aparece en griego? Arpagisómeta, del verbo griego arpagma. Cualquiera puede validar que arpagma en griego significa arrebatar. De modo que es tal cual como lo dijo Pablo y como sale en nuestras Biblias católicas. Del verbo arrebatar, seremos arrebatados en nubes al encuentro del Señor en los aires. Bien, otra cuestión. El arrebatamiento, hemos dicho ya, que quede muy claro, que la gente sepa que arrebatamiento y gran tribulación son en el mismo momento. Cuando sea el arrebatamiento es cuando empieza la gran tribulación, ¿correcto? Y eso se demuestra de muchas maneras. Por ejemplo, cuando Jesús habla del caso de Lot, dice, cuando Jesús nos habla de la parusía, no cuando habla del juicio de la nación en Mateo 25, sino cuando Jesús habla de la parusía en Mateo 24, dice que será como en los días de Noé y como en los días de Lot. ¿Sabes qué especifica él en Lucas 17, por ejemplo? Será como en los días de Lot, que comían, bebían, compraban, y no se dieron cuenta hasta el día que salió Lot de Sodoma, y ese día comenzó el castigo que los arrasó a todos. Dice que será como en los días de Lot, y dice que el mismo día que salió Lot comenzó el castigo. ¿Por qué Dios ahora sí? Porque Dios pudo haber sacado a Lot 2 días antes, o una semana antes, o un mes antes. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué manda a salir a Lot y para qué lo saca por ángeles? Por ángeles que lo asieron de la mano, dice la Biblia, y se lo llevaron. Eso tiene pinta de arrebatamiento, como profecía. Lo asieron de la mano, el verbo asir, y se lo llevaron junto con su mujer y sus hijas. Entonces, Dios lo saca por mediación de ángeles, instantes antes de que comience el castigo. Y también dice que será como en los días de Noé. El día que entró Noé y selló la puerta, comenzó el castigo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús con esto? Porque es Jesús el que nos pone a comparar con Lot y Noé para entender lo que viene. Es el mismo Jesús, el Maestro. Lo que nos está diciendo es que el castigo comienza el día del rescate. Así de sencillo. Es una prefiguración clarísima. Perfecto, ya eso está clarificado. Bien, cuando veamos que empiezan a faltar gente a nuestro lado, gente valiosa, podemos sospechar que ha empezado la gran tribulación. Que hay otra cosa que quiero que me expliques. ¿Qué sería eso de la transustanciación? ¿Cuándo nos quitarán el sacrificio perpetuo de la transustanciación? ¿Antes o después del arrebatamiento? Daniel 9:27 es muy claro que la transustanciación, o bueno, no lo llama así, lo llama el sacrificio y la hostia, ¿no? Sí. El sacrificio perpetuo y la hostia. En la Vulgata dice hostia, dice así. El sacrificio perpetuo y la hostia son suspendidos en la mitad de la semana 70 de Daniel, que es el momento en el cual él viola el pacto o la alianza con muchos que hizo al principio del septenio, y no solo viola el pacto, o sea, digamos que rompe el acuerdo que él mismo hizo, sino que además introduce la abominación de la desolación con la supresión del sacrificio perpetuo. Entonces, la misa deja de existir por completo en la mitad de la semana 70 de Daniel. En eso está clarísimo Daniel 9:27. Eso lo sé. Y entonces, lo que pasa es que tú has explicado en algún artículo que primero es en los 7 años, los 3 primeros y medio son tribulación y gran tribulación son los 3 y medio últimos. Entonces, ahí la duda es si justamente será a la vez que el arrebatamiento, empieza la gran tribulación y quitan la misa justamente. Cuando quiten la misa, yo diría que es cuando empieza la gran tribulación. Bueno, yo en el libro pongo 2 hipótesis, 2 posibilidades. Que la parusía sea al inicio de los 7 años, del septenio completo, o que la parusía sea al inicio de la segunda mitad, es decir, en toda la mitad de la semana 70. Es decir, justo antes de comenzar, no la tribulación, sino la gran tribulación, la segunda mitad. Y las dos yo las tengo como posibilidades. No me, digamos, centro en particular en ninguna de ellas, no defiendo en particular una. O sea, yo sé que la tribulación comienza con el rescate, sea que comienza el rescate al principio de los 7 años o que el rescate al principio de los últimos 3 y medio. Yo tengo esas dos posibilidades. Maravilloso, aclarado, maravilloso. Lo dejas abierto porque al fin y al cabo siempre tienes y tenemos siempre que recordar que esto es un misterio del amor de Dios que nos supera absolutamente a todos. Todas las elucubraciones, todas las propuestas que tú puedas hacer basado en la palabra de Dios y en bases sólidas, no dejan de ser eso, propuestas que siempre quedarán superadas por el misterio de Dios que nos supera, obviamente. Pero tenemos que buscar la verdad, porque el Señor lo ha dicho.
que tenemos que escudriñar los signos de los tiempos y demás. La búsqueda de la verdad es una llamada. Bien, entonces, ya que nos has dicho esto, ¿por qué no nos dices, aunque sé que no te gusta hablar de fechas, pero en el libro hablas de unas posibles fechas para la parusía? Las dos más importantes que tú barajas, ¿cuáles son y por qué? Sí, bueno, el libro tiene 12 capítulos y cuando terminas de leer los 12 capítulos te das cuenta que ahí no se habla de fechas. En el contenido del libro como tal no se habla, porque el libro no apunta a eso. El libro lo que busca es que la gente se enamore del misterio de la parusía y se prepare para la misma, deseando participar de la coronación de Cristo Rey. Tal cual. Recién cuando el libro se está acabando, al final, en el epílogo, me atrevo a plantear un par de propuestas cronológicas, sin afirmar con certeza ninguna de ellas. Si la parusía fuera el inicio de la semana 70 de Daniel, pues podría ser a final de este año, o sea, faltarían meses prácticamente para que ocurriera. Pero si la parusía fuera en la mitad de la semana 70 de Daniel, vendría a ser hacia el año 2026. ¿Cuál de las dos es? No lo sé, yo las pongo las dos como posibilidades, pero igual tú sabes, como lo digo varias veces en el libro y también lo digo aquí, no es el propósito del libro buscar y fechas, lo importante es permanecer como la novia, en vela y en espera activa. Sí, sin duda, amando a Dios y su voluntad, el que esté en la voluntad de Dios, pues cuando llegue la parusía, si tú estás ya sintonizando con la voluntad de Dios, pues lo tienes todo hecho, o sea, ya está. De eso se trata, ¿verdad? Y si ya diste testimonio, o sea, Sí. si ya eres mártir de amor o místico, si ya saliste a defender la misa, la comunión en la boca, la verdad del evangelio inalterado, la tradición, si ya denunciaste la Pachamama, si ya denunciaste las herejías y blasfemias del que ocupa el trono de Pedro, si ya denunciaste esas cosas y defendiste a Cristo y su santo nombre, entonces puedes, y cumpliendo los mandamientos, por supuesto, entonces puedes pretender ser digno de la parusía, como las personas que puse de ejemplo durante esta charla. Sí, ser parte de los elegidos, que el Señor nos cuente entre sus elegidos, que nos hagamos dignos de ello. Bueno, pues aquí tenemos el libro, una vez más lo quiero enseñar porque vale la pena verlo. Y nada, invitar a todo aquel que quiera adquirirlo, cómo tiene que hacer, ya sea que esté en España o en cualquier otra parte del mundo. ¿Qué puede hacer? Bueno, en España se puede comprar en la librería Lux Mundi de San Sebastián de Garabandal, en Cantabria. También tengo algunos amigos que me ayudan con su distribución en Valladolid, en Madrid y en la zona de Castilla-La Mancha. Estoy también hablando con un par de librerías en España a ver si me ayudan también con ponerlo para masificar un poco más la distribución. Fuera de España, bueno, el libro fue impreso en Colombia y en México, donde se vende también de manera directa en varias partes. Y fuera de estos tres países, pues se puede adquirir por Amazon. Y también aprovecho para decir que estoy terminando la versión en inglés, que pronto también estará disponible por Amazon en idioma inglés. Estupendo. Bueno, pues a mí me gustaría terminar leyendo algo que tienes en tu libro, al final del libro, si te parece. Dice así: pongamos toda nuestra atención y empeño en llevar una vida grata a Dios y pidámosle ser dignos de la parusía. No hay dos historias de conversión iguales, pues Dios se relaciona de distinta manera con cada ser humano. Su amor no es global o genérico, sino individual, personal, como si cada uno de nosotros fuera su único gran amor. Yo me enamoré, dice Mauricio Ozaeta, yo me enamoré de Dios a través de su palabra. Y en particular me cautivó el misterio de la parusía, el día más grande de la historia universal, después de la encarnación del Verbo, día de rescate, de resurrección, de coronación, de boda, el día de la liberación. Preparémonos. Yo creo que nos tenemos que quedar con este mensaje que nos das en tu libro, que tenemos que enamorarnos de Dios, que tenemos que prepararnos, porque, insisto, como dije antes, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y por qué son pocos? No porque el Señor no quiera que sean más, sino porque son pocos los que responden. Así que ojalá respondamos a lo que el Señor espera de nosotros, ¿no, Mauricio? Y para eso tenemos que dedicarle más tiempo a la Biblia y no buscar tanto la verdad como lamentablemente hacen muchos en las noticias, en WhatsApp, en Telegram. Dedicarle más tiempo a la Biblia y más tiempo a visitar al Santísimo, porque se le dedica tanto tiempo a las redes sociales que la gente no tiene tiempo casi ni de hacer oración, ni de rezar el Santo Rosario, ni de visitar a Jesús sacramentado. Entonces, muchas personas no lo están haciendo correctamente o lo mejor en función del objetivo. Más tiempo a la Biblia y más visita al Santísimo.
Yo creo vamos, que con eso lo has dicho todo. No sé si definitivamente quieres terminar con una última idea al respecto de este libro titulado Parusía, el día de la liberación. Todos los hombres se están dirigiendo en este momento de manera apresurada e inexorable, aunque no lo sepan, hacia un apocalipsis de juicio o hacia un apocalipsis de gozo, de boda, de rescate y de esperanza. Depende de lo que hacemos cada día, y no solo de lo que hacemos, porque Dios ve hasta dentro del corazón, ve hasta nuestras intenciones. O sea, de lo que hacemos y la intención con la que la hacemos, de lo que hagamos cada día, va a depender de si nos dirigimos hacia ese gran libro de esperanza que es el Apocalipsis, hacia una boda, un rescate, o si nos dirigimos al desastre, a la hecatombe. Entonces, es como en el Éxodo, ¿no? Ese fue el primer rescate, y el nuevo, el rescate definitivo que está en la parusía, hay que analizarlo comparando con el primer rescate, la primera Pascua en Egipto. Entonces, ¿fue buena o fue mala noticia la primera Pascua? Depende para quién, porque para el pueblo egipcio fue la devastación total, ¿no? En cambio, para el pueblo que esperaba, que clamó a Dios por el rescate y que esperaba ese rescate, terminó con gozo al otro lado del Mar Rojo cantando el cántico de Moisés, el cántico de acción de gracias por haber sido liberado. Pues yo no creo que sea casualidad, Arturo, porque nada en la Biblia es casualidad. El cántico de Moisés de acción de gracias por el rescate está en Éxodo 15. ¿Sabes dónde vuelve a aparecer en la Biblia? En Apocalipsis 15. El cántico de acción de gracias por el rescate. Entonces, cada uno de nosotros va o hacia ese cántico de Moisés, darle gracias a Dios por haber sido liberados de este mundo podrido y pecador que es el Egipto de hoy, donde el faraón representa al anticristo, o vamos hacia el apocalipsis de juicio y vamos a terminar como terminó el ejército del faraón, es decir, destruido y en el fondo del Mar Rojo. Depende de lo que hagamos cada día, de si vamos hacia uno u otro apocalipsis, porque el apocalipsis es al mismo tiempo la mejor de todas las posibles noticias, el libro más esperanzador de toda la Biblia, y es el libro más terrorífico y atemorizante y la peor de todas las noticias. Depende de ti. Tal cual, depende de cómo... Cada uno, sí, de cómo correspondamos a la gracia de Dios, porque la gracia de Dios a todos se nos da, a todos nos llama Dios, a todos nos da la posibilidad de salvarnos de una manera o de otra. En fin, pues nada, creo que el llamado es claro y la invitación a leer el libro también. La parusía, Día de la Liberación. El libro está a disposición de todo el que quiera. Yo lo he leído entero, a mí me ha convencido, la verdad. Y en fin, pues lo único que le pido a Dios es que me dé la gracia día a día de poder hacer lo que el Señor espera de mí, ni más ni menos. Cada día, como has dicho tú, la clave es cada día, porque de poco sirve que hagamos muchos días y de repente nos echemos a dormir o nos despistemos, ¿no? Hay que cada día, la santa perseverancia, que es el don estimadísimo y principalísimo que hay que pedir a la Virgen, santa perseverancia y hacer la voluntad de Dios. Muy agradecido por esta invitación a charlar y me despido con un gran abrazo desde Medellín, Colombia, para ti y para todos los que siguen tu canal, y ánimo a llenarnos de esperanza con el Apocalipsis, a llenarnos de esperanza con la parusía, porque mientras más oscuros los tiempos, más tenemos que utilizar la Biblia para llenarnos de esperanza, pero no es una esperanza vana, es una esperanza basada sobre la roca, sobre lo más firme que tenemos, que es la palabra de Dios, porque antes pasaría en el cielo y tierra que deje cumplirse una sola yod de la palabra de Dios. Amén. Terminamos con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Si quieres llevarla tú, la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Muchas gracias, Mauricio, y que Dios bendiga mucho, con muchos frutos santos, todo tu trabajo. Amén. Gracias, Arturo.